El capítulo 4. Kip tenía más de un trabajo. Además de trabajar en Strawmasbury, estaba en una lista de llamadas de una empresa que contrataba camareros para eventos, como recaudaciones de fondos y ceremonias. Un amigo lo había incluido en la lista y Kip había trabajado en un par de docenas de eventos durante el último año y medio. Había recibido una llamada para ver si estaba disponible para trabajar en una recaudación de fondos para uno de los hospitales infantiles el miércoles por la noche. Un cóctel de etiqueta con algunos oradores en Chelsea Piers. Kip estaba disponible y realmente necesitaba el dinero. Así que el miércoles salió de Strawmasbury a las 2 de la tarde con su mochila, que contenía su delantal y su gorra de béisbol, y también sus zapatos de cuero negro, sus pantalones de vestir negros y unos cuantos artículos de aseo básicos para poder refrescarse antes del evento de alto nivel. Se bajó del tren en Chelsea con un par de horas para matar. El miserable clima de febrero lo llevó al Starbucks más cercano, donde llevó su americano a una mesa para sentarse y pensar en cierta superestrella de la National Hockey League. Esperaba que la sequía de 2 semanas de Scott Hunter fuera suficiente para acabar con este ridículo enamoramiento. Era poco probable que viera a Scott con regularidad o en absoluto durante mucho más tiempo. Un mal partido en casa y se acabaría. O tal vez Scott ya había encontrado un nuevo amuleto de buena suerte. De todos modos, la sequía no había acabado con el enamoramiento. Tenía mañana libre en su otro trabajo, pero trabajaría el viernes. Esperaba que Scott se pasara por allí, aunque solo fuera para que Kip pudiera agradecerle las entradas. Cuando Kip estaba realmente aburrido, como ahora mismo en su mesita de un Starbucks de Chelsea, se permitía fantasear un poco sobre cómo sería salir con Scott Hunter. Por un lado, solo tener acceso a ese cuerpo. ¿Cómo se sentirían todos esos músculos bajo sus manos? ¿Cómo sería tener todo el peso de Scott cubriéndolo, presionándolo contra un colchón o contra una pared? Se preguntó cómo sería besarlo, si los labios llenos y rosados de Scott eran tan suaves como parecían. Se preguntó cómo sabrían, cómo sería pasar su lengua por esos dientes perfectos. ¿Y cómo sería salir con alguien tan famoso como Scott, tan rico como Scott? Kip no podía imaginar lo que se sentiría al tener tanto dinero, incluso una fracción de ese dinero. Diablos, en este momento Kip no podía imaginar lo que se sentiría el poder pagar el sándwich de Starbucks que había querido pedir con su café. Se permitió soñar despierto con ir a los partidos como novio de Scott, sentado en su asiento habitual estallando de orgullo cuando Scott hiciera algo increíble. Esa noche celebrarían la gran victoria de Scott en casa, juntos. Tal vez recibiría a Scott en la puerta cuando volviera de un largo viaje por carretera. Scott estaría tan feliz de verlo. Kip se estaba calentando un poco en esta cafetería tan pública. Suspiró y tomó un sorbo de café demasiado caliente. El dolor le hizo bajar a la tierra. Si pusieras la mitad de la energía en encontrar un novio realista que en fantasear con un millonario superestrella, que probablemente ni siquiera esté interesado en los hombres y mucho menos en ti. Kip no había tenido ninguna acción en ¿un mes? No, ¿2 meses? Dios, casi 3 meses. Fue su propia culpa en realidad. No había salido mucho. Solía hacerlo todo el tiempo. Nunca había tenido una relación que pudiera considerarse seria, pero le encantaba el reto de ligar con chicos en bares o gimnasios o incluso en tiendas de comestibles. Era coqueto por naturaleza, o al menos solía serlo. Algo de tener 25 años, vivir con sus padres y trabajar en una tienda de batidos sin nada prometedor en el horizonte había matado su arrogancia. Tomó otro sorbo de café que aún estaba demasiado caliente. ¿Cómo? Puede que haya un chico guapo trabajando con él esta noche. Tal vez él podría romper este periodo de sequía. Scott se tiró de su chaqueta de smoking azul marino y jugueteó con sus gemelos. Odiaba estos eventos, pero quería utilizar su fama para el bien y los hospitales infantiles eran una de sus causas favoritas.
Estaba previsto que hablara esta noche, pero no estaba nervioso por ello. Nunca le importó hablar en público y, de todos modos, solo sería un discurso breve. Lo que odiaba era esto, ser exhibido ante una sala de donadores ricos y aduladores, hablar con gente aburrida, llevar un smoking, estar atento a cada movimiento, a cada palabra. Estaba cansado. El viaje por carretera había sido largo y acababan de llegar esta mañana. Sería un reto mantenerse de buen humor esta noche, pero lo haría, porque ese era su trabajo. En la sala había un fuerte barullo de gente hablando y riendo. Era un mar de smokines y vestidos oscuros en su mayoría. En un rincón de la sala, un trío tocaba una suave música de jazz. Miró su vaso de cerveza Pilsner y se dio cuenta de que se moría de hambre. La única comida parecía estar en pequeñas bandejas llevadas por camareros vestidos de negro. Se acercó a una con la esperanza de conseguir camarón o algo así. El servidor se giró y Scott se sorprendió al ver quién era. ¡Kip! Kip parecía igual de sorprendido. Dio un paso atrás y la bandeja se tambaleó peligrosamente sobre su brazo antes de que la agarrara rápidamente con la otra mano. Scott, quiero decir. Scott se recompuso y sonrió. Scott está bien. No sabía que ibas a estar aquí. Ya somos dos. Los ojos de Kip eran impresionantes contra el negro de su uniforme. Era más hermoso de lo que Scott recordaba incluso. Scott tomó un par de cosas de la bandeja de Kip para hacerlo menos incómodo. ¿Trabajas mucho en estas cosas?, preguntó, tratando de mantener la conversación normal. Unos cuantos. Esto fue algo de última hora. Scott asintió. Intentó desesperadamente pensar en algo más para preguntarle, pero lo único en lo que podía pensar era en lo suave que parecía el pelo de Kip. Oye, dijo Kip, gracias de nuevo por las entradas. Fue increíble estar allí. No hay problema. Me alegro de que lo hayas pasado bien. Fue un placer verte allí. Oh, ¿me habías visto? Te saludé con la cabeza cuando pasé patinando. Algo sutil, supongo. Oh, no, lo vi. Solo que no pensé que fuera para mí. Lo fue, dijo Scott, con demasiada seriedad. Dio un paso atrás y se aclaró la garganta. De todos modos, seguramente estás ocupado. Sí, y tú estás trabajando, obviamente. Sí, así que dejaré que sigas con ello. Muy bien. Scott puso una mano en el brazo libre de Kip, necesitando hacer contacto de alguna manera. Ha sido un placer verte, Kip. Sí, tú también. Supongo que nos veremos esta noche. Scott asintió y Kip se fue a servir los canapés. Scott dejó caer su mano inmediatamente y se volvió para hablar con uno de los organizadores del evento. Se sentía mucho más ligero que antes. Scott pasó el resto de la noche charlando con diferentes personas, pero no dejaba de escudriñar la sala en busca de Kip. Sus ojos se encontraron un par de veces. La primera vez, Scott apartó rápidamente la mirada avergonzado. La segunda vez, sin embargo, dejó que su mirada se detuviera y fue recompensado con una adorable sonrisa de Kip que hizo que el estómago de Scott se revolviera. Oh no, Hunter, estás en problemas. Una vez que Scott había dado su discurso y se había mezclado durante otra hora, estaba desesperado por salir de su smoking, fuera de esta sala, excepto... Pilló a Kip mientras cargaba vasos vacíos en una bandeja. ¿Tienes que quedarte mucho más tarde?, preguntó Scott. ¿Otra hora, tal vez? La limpieza no es tan mala esta vez. Scott sonrió un poco. No se le ocurría nada más que decir. Simplemente no quería irse. Pero debería irse. De lo contrario, podría decir algo peligroso. Scott era un hombre supersticioso. Creía que todo sucedía por una razón y no podía ser una coincidencia que Kip estuviera aquí esta noche. El destino los había puesto juntos en la misma habitación. Era una oportunidad. Scott no sabía qué hacer con ella. Nunca tienen suficiente comida en estas cosas, dijo, lo más despreocupadamente que pudo.
Kip levantó la vista de la mesa que estaba limpiando. Al menos has podido comer algo, dijo. Llevo toda la noche cargando bandejas de comida que no puedo comer, me muero de hambre. Mantuvo sus ojos en los de Scott esperando, y Scott sabía que este era su momento, justo aquí. Hay un sitio a un par de manzanas de aquí que tiene unas hamburguesas estupendas, dijo Scott, todavía con cuidado. No es una invitación directa, todavía no. Está abierto hasta tarde. Oh, estaba pensando en ir allí después de... Kip se puso de pie para encontrar la mirada de Scott. ¿Me estás pidiendo que vaya a comer una hamburguesa contigo? Scott estaba absurdamente aterrado, pero maldita sea, él quería esto. Sí. Kip sonrió mostrando sus hoyuelos. Muy bien. Me reuniré contigo en cuanto termine aquí, en la puerta principal. Sí. De repente se le ocurrió a Scott que llevaba un smoking y no tenía una muda encima. ¿Una hora, crees? Kip se encogió de hombros. Quizá un poco menos, tal vez más si sigues distrayéndome. Bien. Fue todo lo que Scott pudo hacer para no aplaudir con alegría. Lo iban a hacer. Iban a comer una hamburguesa juntos. Arreglaría el problema del smoking y dejaría que esto sucediera. No creía que pudieran llegar a su apartamento y volver aquí a tiempo. Ninguna tienda de ropa cercana estaba todavía abierta, a menos que... Cuando Kip volvió a ver a Scott, estaba de pie cerca de las puertas del complejo, con una sudadera gris con capucha que tenía escrito Brooklyn en la parte delantera y un gorro de punto negro que decía NIC. Llevaba una mochila de aspecto barato colgada del hombro que contenía, según supuso Kip, la mayor parte de su smoking. Yo no tenía una muda de ropa conmigo, así que fui a una bodega que vendía cosas para turistas, explicó Scott. Vestido como estaba, casi no se podía decir que era Scott Hunter, pero Kip lo sabía. Y sabía que Scott Hunter había comprado frenéticamente ropa de recuerdo para poder tener una cita con él. Tal vez sea una cita. Kip sonrió. ¿Te ves bien? Lo hizo. Un poco raro, tal vez, con una sudadera con capucha, pantalones de smoking azul marino y zapatos de vestir, pero bien. Kip estaba bastante mugriento, con los mismos vaqueros que había llevado antes y una camiseta negra que había llevado bajo el uniforme esta noche. Subió a la cremallera de su chaqueta antes de seguir a Scott en el frío. Hacía mucho frío. Debes estar congelado, dijo. ¿Seguro que quieres ir andando? Corro con calor, dijo Scott con una sonrisa. Estaré bien. Caminaron juntos por las tranquilas calles. No había mucha gente en esta gélida noche de miércoles. Había algunas ráfagas en el aire, pero no había viento. A pesar de su afirmación de no tener frío, Scott había metido las manos en el bolsillo de su sudadera con capucha. ¿Cómo fue el viaje por carretera? Preguntó Kip, después de pasar un minuto sólido tratando de pensar en algo que decir. Bien, nos fue bien. Ganamos 5 de los 7 partidos. Deberíamos haber ganado el de San José, pero eso es una bronca que no quieres oír. ¿Te gusta viajar? No me importa. Algunas ciudades me gustan más que otras, algunas ciudades les gusto más que a otras. Todos te querrían si jugaras en su equipo. Tal vez. Caminaron otra cuadra en silencio. Kip aún no podía creer con quién estaba caminando. Es solo un tipo enorme y caliente que es famoso y querido y frío. Scott estaba definitivamente resoplando un poco mientras caminaban, y sus hombros estaban encorvados. ¿Estás bien? Preguntó Kip. Oh, sí, solo que hace un poco de frío. Kip sonrió. Sí, está bien, chico duro. Se armó de valor y le dio un codazo a Scott. Scott se rió y su aliento salió en nubes blancas. Kip tragó. ¿Está cerca la hamburguesería? Sí, está justo ahí. Scott señaló al otro lado de la calle. Vamos a entrar.
Entraron y Scott le sonrió a Kip cuando el aire caliente los golpeó. Kip no podía creer lo hermoso que era. Pidieron en el mostrador. Scott pagó y se sentaron en una mesa de la esquina a esperar su comida. El restaurante estaba tranquilo. Kip deseaba saber qué estaba pasando aquí. Normalmente, cuando un tipo le invitaba a comer o a tomar una copa, no tenía dudas de a dónde pensaban llevarle. Pero este no era un tipo normal, y era posible que Scott no se diera cuenta de que esto parecía una cita. Tal vez solo estaba solo. ¿Cómo diablos podría Scott Hunter estar solo? ¿Vives en Manhattan?, preguntó Scott de repente. No, Brooklyn, nacido y criado. Ah, yo soy del norte del estado, Rochester. Kip sonrió un poco. Lo sé. Sí, supongo que mi vida es de dominio público. Más o menos, dijo Kip y, sintiéndose valiente, añadió. Pero apuesto a que tienes algunos secretos. Scott se sonrojó. Era tan bonito. Jugueteó con la pajita de su vaso de refresco hasta que pareció inspirar su siguiente pregunta. ¿Hace mucho que trabajas en Straub y Berry? En realidad, dijo Kip fingiendo ofensa. Se pronuncia Strawberry. Así que Scott levantó las manos y sonrió. Perdón, no quería insultarte. Está bien. Kip suspiró dramáticamente. Estoy seguro de que la gente se equivoca con el nombre de tu equipo todo el tiempo. Scott negó con la cabeza, aún sonriendo. ¿Te gusta? Trabajar allí, quiero decir. Kip realmente se rió de eso. No pasa nada, quiero decir, no, realmente no me gusta. ¿Hay alguna otra cosa que preferirías estar haciendo? Por supuesto, solo que aún no sé lo que es. Quiero decir, tengo un título de historia. ¿No es broma? Yo nunca terminé la universidad. Kip volvió a dedicarle una suave sonrisa. Lo sé. Bien. ¿Querías? Terminar la universidad, quiero decir. Scott pareció sorprendido por la pregunta. Yo sí, lo quise. Quería terminar, graduarme. Mi madre, a ella le hubiera gustado, y disfruté de las clases. Siempre me ha gustado aprender. ¿Qué estabas estudiando? Un poco de todo. No podía comprometerme con una carrera y no lo necesitaba. A la escuela no le importaba lo que tomara mientras rindiera en el hielo. Kip se sintió un poco triste por él. Debe ser raro, dijo. Todo el mundo ha querido una parte de ti desde que eras un adolescente. Probablemente nunca sentiste que tu vida era tuya. Scott parecía aturdido. Kip se puso rojo. Se había pasado de la raya. Lo siento, Jesús, olvida que he dicho eso, ¿de acuerdo? Ni siquiera te conozco. No, dijo Scott. Eso es... Sí, se sintió así. No quiero quejarme, obviamente, pero sí. Tienes derecho a quejarte. Scott le sonrió. De verdad que no. Conseguiría que todos me despreciaran. Bueno, puedes quejarte conmigo. La forma en que Scott lo miró entonces, Kip nunca lo olvidaría. Si, si estuvieran solos y si él fuera otra persona y Scott fuera otro, habría esperado que Scott se abalanzara sobre la mesa y lo arrastrara a un beso hambriento. En su lugar, un servidor les puso hamburguesas delante y el momento se esfumó. Mientras comían, los ojos de Scott recorrieron el pequeño restaurante y a Kip se le ocurrió que no se había quitado el gorro de invierno. ¿Te preocupa que te reconozcan?, preguntó Kip. No me preocupa, solo espero que no lo hagan. Ahora mismo no. Scott recogió su hamburguesa, luego la dejó sin dar otro bocado. Volvió a juguetear con su pajita. Finalmente suspiró y levantó la mirada para encontrarse con la de Kip. Es agradable hacer esto. ¿Salir con alguien? Contigo. Kip se quedó sin palabras, y Scott parecía absolutamente torturado. Sus ojos suplicaban a Kip que lo entendiera, que no lo obligara a deletrearlo. Oh, es lo que finalmente dijo Kip.
La cara de Scott se relajó un poco. No soy bueno en esto, dijo. Es importante para mí mantener mi vida privada y eso es cada vez más difícil de hacer, así que nunca recoges a los chicos. Scott se sonrojó un poco. A Kip le encantó. Sí. Kip no podía creer que esto que había estado tratando de fingir que no era una cita fuera realmente una cita. Era irreal, pero de repente no quería comer otro bocado de su estúpida hamburguesa. Quería llevar a Scott Hunter a algún lugar privado y dejar que lo golpeara contra una pared. Decidió ser audaz. ¿Hay algún lugar al que podamos ir? Preguntó en voz baja. Sí, dijo Scott con la voz más ronca que hace un segundo, sus ojos un poco más oscuros. Kip no era ingenuo, sabía lo que era esto. Hunter no estaba afuera y tenía que conseguir su acción lo más discretamente posible. Nada serio o a largo plazo, solo necesitaba salir y Kip estaba más que feliz de ayudarlo con eso. Se sentía honrado de que Scott sintiera que podía confiar en él para guardar un secreto, realmente. Vamos, dijo Kip. El capítulo 5. Tiraron el resto de sus cenas en los cubos de basura y salieron sin decirse nada. Scott sacó su teléfono cuando estaban fuera, llamando a una especie de servicio de coches. Deberían estar aquí en 1 minuto o 2, dijo después de colgar. Kip se limitó a asentir con la cabeza, zumbando de expectación. Llegó el coche, un todoterreno negro, y se deslizaron en los asientos de cuero tras la mampara. Scott se sentó erguido, con las manos sobre las rodillas, sin mirar a Kip en absoluto. Sus dedos se flexionaban y se curvaban inquietos. Kip colocó su mano en uno de los muslos de Scott, sintiendo el sólido músculo bajo la suave tela de sus pantalones de traje. No movió la mano, sino que la dejó reposar ahí como una presencia tranquilizadora. Scott miró la mano de Kip y luego se giró para verlo a los ojos. «Puedo guardar un secreto», dijo Kip, casi en un susurro porque no estaba seguro de que el conductor pudiera oírlos. «Y te prometo que lo haré bien para ti». «Lo sé». Scott colocó su propia mano sobre la de Kip y enredó sus dedos. Apretó los labios como si estuviera tratando de reprimir una sonrisa, como si estuviera mareado por esto, por Kip. Jodidamente increíble. El coche los llevó a un edificio nuevo en el Lower East Side. Kip se sorprendió. Había esperado algo bueno, sabía que tenía que estar cerca de Strausmasbury, pero en un barrio más elegante quizás. Pero supuso todos los barrios de Manhattan se estaban volviendo elegantes estos días, y este parecía ser un edificio nuevo. También era claramente un edificio muy caro. El vestíbulo le recordó a Kip la sala que albergaba el templo egipcio en el Met, vasto y sereno, con mármol por todas partes. Scott los condujo al ascensor y tecleó un código. Cuando las puertas se abrieron, estaban justo frente a la puerta de Scott. No había otras unidades en la planta. Scott tecleó otro código y abrió la puerta. Se encontraron con una vista del suelo al techo de las luces de Brooklyn al otro lado del East River. ¡Santa mierda!, murmuró Kip, caminando en trance hacia las ventanas. Scott dejó las luces del apartamento apagadas, se colocó detrás de Kip y dijo: «La vista fue definitivamente un punto de venta». «¡Cielo, sí!». La mano de Scott estaba en el hombro de Kip. Kip esperó un momento y luego se giró hacia ella. Las luces de la ciudad jugaban con el rostro de Scott en la oscuridad. Tenía el ceño fruncido, como si estuviera discutiendo consigo mismo, pero sus ojos seguían posándose en la boca de Kip. Kip decidió dar el paso. Agarrando un puñado de la capucha de Scott, tiró de él hacia abajo y apretó sus labios. Scott respondió inmediatamente con un gemido hambriento. Separó sus labios, luego puso sus manos en la cara de Kip mientras empujaba su lengua en su boca.
besándolo como un hambriento, como si no hubiera estado con nadie en años. Kip le devolvió el beso, explorando la boca de Scott, saboreándolo por primera vez. La cabeza de Kip flotaba. No puedo creer que esto esté sucediendo. Scott bajó la cremallera de la chaqueta de Kip y se la quitó de los brazos, dejándola caer al suelo. Sus manos cayeron a la cintura de Kip y se deslizaron por debajo de su camiseta. Kip se estremeció al sentir las grandes y callosas manos de Scott rozando su piel. Se besaron durante lo que pareció una eternidad en el oscuro apartamento, hasta que Kip finalmente preguntó sin aliento: ¿Tienes un dormitorio? Sí. Scott se rió al decirlo. Sonaba nervioso, pero le hizo un gesto a Kip para que lo siguiera. Lo condujo a través de una puerta que revelaba un gigantesco dormitorio con una vista del puente de Brooklyn, aún mejor que la del salón. Había una cama californiana de tamaño king contra la pared del fondo. Aparte de eso, la habitación estaba escasamente decorada, pero era masculina e impresionante. Scott mantuvo la iluminación tenue en la habitación. Sonrió tímidamente antes de quitarse la sudadera de recuerdo por encima de la cabeza y tirar sobre una silla. La camiseta blanca que seguía llevando se le tensaba sobre el pecho. ¿Esto está bien?, Scott preguntó. Lo siento si no hago esto muy a menudo. Está jodidamente bien, dijo Kip, dando un paso hacia Scott y colocando una mano en sus ridículos bíceps. Deja que me ocupe de ti. Puede ser simplemente Scott de Rochester esta noche, ¿de acuerdo? Scott lo miró con tanta gratitud que fue desgarrador. Entonces su mirada se dirigió a donde estaba la mano de Kip en su brazo, y su gratitud se convirtió rápidamente en otra cosa. Scott lo besó con fuerza y levantó la camiseta de Kip. Kip captó la indirecta y dio un paso atrás para quitarse la camiseta. Scott hizo lo mismo y, Dios mío, Kip había visto fotos de Scott, incluso había visto algunas entrevistas en el vestuario sin camiseta, pero ver a Scott de pie frente a él, una pared de músculos y piel suave y pálida. «Mierda», murmuró Kip. Hipnotizada, observó el ascenso y descenso del enorme pecho de Scott mientras respiraba. Entonces vio que Scott estaba mirando el pecho desnudo de Kip de la misma manera, como si Kip estuviera en la misma liga. Claro, Kip se mantenía en forma, iba al gimnasio siempre que tenía tiempo, pero Scott era... «Eres precioso», dijo Scott. Scott estaba impresionado, aparentemente. Kip sonrió y se mordió el labio inferior mientras retrocedía hacia la cama. Scott le devolvió la sonrisa y lo siguió, deteniéndose al final de la cama mientras Kip se dejaba caer sobre el colchón. Kip se apoyó en los codos y miró a Scott de una manera que esperaba fuera seductora. «¿Qué quieres hacer conmigo?», Kip susurró. «No lo sé, hay muchas cosas que he pensado». Kip se quedó con la boca abierta y se puso incómodamente duro en sus pantalones. «Scott ha estado pensando en esto conmigo». Se ordenó a sí mismo que mantuviera la calma. Esta era una oportunidad única en la vida y que se jodiera si la arruinaba. «Elige tu favorito», dijo. «Oh, diablos, elige tus 10 mejores, tengo mucho tiempo». Scott se movió rápidamente, cubriendo el cuerpo de Kip con el suyo mientras tomaba su boca de nuevo. Kip le devolvió el beso con entusiasmo. No podía tener suficiente de la boca de Scott y quería que Scott supiera lo mucho que quería esto. Quería que se sintiera confiado para hacer cualquier cosa con la que hubiera estado fantaseando. Cuando Scott puso una mano firme en la entrepierna de Kip, agarrando a través de la tela de sus pantalones, Kip gimió en su boca, levantando las caderas y se apretó contra la palma de la mano de Scott. «Sí, por favor, tócame por todas partes». Scott rompió su beso y lo miró con ojos desorbitados. «Hazlo», dijo Kip. «Lo que sea que estés pensando, por favor». Kip se inclinó hacia adelante para besarlo de nuevo, pero Scott ya estaba bajando por su cuerpo.
Sus grandes manos desprendieron rápidamente los jeans de Kip y se los bajó hasta los muslos. Kip no tuvo ni siquiera la oportunidad de reaccionar antes de que Scott le estuviera hablando a través de su ropa interior. ¡Dios, mierda! Kip gritó, en parte por sorpresa y en parte porque la hermosa boca de Scott Hunter se sentía tan jodidamente bien. Se quedó apoyado en los codos para poder mirar, porque joder. Quizás animado por el entusiasmo de Kip, Scott tiró de la cintura de sus calzoncillos hacia abajo, liberándola de Kip. Bajó sus labios a la cabeza y luego miró a Kip como si estuviera pidiendo permiso. Kip asintió y murmuró, «Sí, por favor». Cuando Scott envolvió esos labios de felpa alrededor de él, envolviendo en un delicioso calor húmedo, fue todo lo que Kip pudo hacer para evitar empujar hacia arriba en su boca. Lo único que lo detuvo fue su suposición de que Scott probablemente no tenía mucha experiencia haciendo esto. No es que lo hiciera mal, solo estaba un poco frenético, trabajando su boca en el de Kip como si estuvieran en un callejón en lugar de la casa de Scott, como si le preocupara que alguien pudiera entrar en cualquier momento y detenerlos. «Oye», dijo Kip, un poco ahogado, «está bien, no hay necesidad de apresurarse, tú... Mierda, deberías ir más despacio si quieres que dure». La tensión parecía abandonar los hombros de Scott cuando éste frenó su lengua. Hacía unos ruidos preciosos, como si fuera él el que estaba siendo chupado en lugar de al revés. Pero tendría que parar pronto o Kip terminaría. Toda la escena era demasiado. Kip puso una mano en el lado de la cara de Scott y éste levantó la vista, con los labios todavía estirados a su alrededor. «¿Qué quieres?», preguntó Kip. La boca de Scott se deslizó fuera de Kip con un largo y obsceno arrastre de su lengua, y los ojos de Kip se pusieron en blanco. Dios mío, Scott podría decir literalmente cualquier cosa ahora mismo, y Kip estaría de acuerdo. «Quiero que me folles», dijo Scott. «¿Sí?» Kip estaba ciertamente dispuesto a lo que fuera, pero había asumido que el capitán de un equipo de la National Hockey League podría ser un poco dominante. «Sí», dijo Scott con una tímida sonrisa. «Está bien, es lo que más he pensado». Kip hizo una nota mental para dejar de hacer suposiciones sobre las posiciones preferidas de los gigantescos y musculosos atletas estrella. «Demonios, sí, definitivamente está bien». Scott sonrió. «Quítate esos pantalones». Kip no podía esperar a ver a todo Scott. Scott se puso de pie y pareció asimilarlo, tendido en la cama con los pantalones bajados hasta medio muslo, el erecto y mojado por la saliva de Scott. Kip se imaginó que era toda una imagen. «Tú también», dijo finalmente Scott con la voz tensa. «Quítate la ropa». Kip se quitó rápidamente las zapatillas, los pantalones, los calzoncillos y los calcetines, y se recostó en la cama observando a Scott. Scott se apartó de Kip mientras se agachaba para deshacerse de lo último de su ropa, dando a Kip una gran vista de su increíble trasero. Observó los músculos ondulados mientras Scott se quitaba los calcetines. Sus ojos recorrieron los sólidos muslos de Scott, pálidos como el resto de él, pero cubiertos de pelo rubio oscuro. Era tan fuerte, tan masculino. Era todo lo que Kip había soñado, casi demasiado perfecto para ser real. Cuando estuvo completamente desvestido, Scott se giró hacia la cama. «Tienes que estar bromeando», dijo Kip. Scott soltó una carcajada, como si se sintiera aliviado de que a Kip le gustara lo que veía, lo cual era ridículo. Se estiró en la cama junto a Kip y volvió a juntar sus bocas. Kip esperaba más de la misma urgencia, pero la forma en que Scott lo besaba ahora era tierna, como si lo estuviera saboreando, y Kip se perdió en ella. «Dios, tu boca», murmuró Scott. Kip sonrió contra los labios de Scott. «También puedo hacer otras cosas con ella».
Necesitaba probar cada centímetro de Scott. Puede que no tenga otra oportunidad. Scott atrapó el labio inferior de Kip entre sus dientes, luego lo soltó y susurró: «Muéstrame». Kip no necesitó que se lo dijera 2 veces. Hizo rodar a Scott sobre su espalda y se puso a horcajadas sobre sus enormes muslos. «Mierda, eres enorme», dijo Kip. «Bueno, estoy muy excitado ahora mismo». Kip se rió. «Me refería a todo tú, pero sí, esta cosa también es impresionante». Se inclinó hacia adelante y apretó un beso en la clavícula de Scott. Scott jadeó y se arqueó, así que Kip dejó que su boca viajara por su cuerpo, lamiendo las curvas de sus músculos en el pecho y el estómago, a lo largo de la línea de sus oblicuos absurdamente definidos. El camino lo llevó al de Scott, que estaba hinchado y pedía atención. Kip lo ignoró y volvió a acercarse a la boca de Scott. «Bastardo», gruñó Scott, pero besó a Kip salvajemente. Como disculpa, Kip movió sus caderas para que se deslizaran uno contra el otro. Scott gimió su aprobación. «Cristo, sí». Kip repitió el movimiento unas cuantas veces más. Luego presionó una mano en el pecho de Scott y se sentó. «¿Lubricante?» «Sí, solo un segundo». Kip se desmontó para que Scott pudiera rodar y meter la mano en el cajón de la mesita de noche. Le entregó la pequeña botella a Kip. «¿Calidad superior?», comentó Kip examinando la etiqueta. «Me gusta gastar mucho en cosas importantes», dijo Scott secamente. Kip se acercó de Scott, acariciándolo lentamente y dejándolo resbaladizo y brillante. Los músculos abdominales de Scott se flexionaron mientras se retorcía en la cama, mientras Kip le acariciaba y tiraba de ellos suavemente. Scott juró en voz baja y arqueó la espalda. Kip sonrió. Acarició con 2 dedos resbaladizos el de Scott y la estrella de la National Hockey League gimió. «Sí, joder». «Dios, ha pasado demasiado tiempo, demasiado puto tiempo». Kip acarició el de Scott con una mano mientras le acariciaba el borde con la otra. «Nadie más», murmuró. «Solo tú y yo en esta habitación. Nada fuera de esa puerta. Nada importa más que hacernos sentir bien el uno al otro, ¿de acuerdo?» «Sí». Scott no lo dijo, sino que lo exhaló. Todos sus músculos parecieron aflojarse un poco. Sus ojos se cerraron, sus hermosas y largas pestañas descansando contra sus pómulos. «Te voy a hacer sentir muy bien, Kip. No puedo esperar hasta que estés dentro de mí». «Yo tampoco. Te voy a... así, creo. Tú de espaldas. Quiero verte. Quiero hacer que te corras en todo ese precioso cuerpo tuyo». «Dios, sí». Scott sonaba a 1.000.000 de millas de distancia. Para cuando Kip le metió un tercer dedo, Scott respiraba con dificultad y goteaba. «Eres jodidamente impresionante», le dijo Kip. «Entonces hazlo», gruñó Scott. «¿Condón?». Scott respondió metiendo la mano en el cajón de nuevo y lanzándole uno. Kip se lo puso lo más rápido posible antes de alinearse. Empujó lentamente y mantuvo una mano en la de Scott, acariciando suavemente mientras entraba en él. La cara de Scott no daba muestras de dolor. Por supuesto que no. Era un tipo duro, un atleta, un tipo que recibió puntos de sutura en el banquillo y volvió al hielo en el siguiente turno. Podía soportar esto. Scott dobló las rodillas hasta que le tocaron el pecho, incitando a Kip a empujar más profundamente. Kip agarró las caderas de Scott y lo acercó. Luego se deslizó hacia atrás y entró con fuerza y rapidez. Scott gritó, pero sonrió. Parecía extasiado. «Así de fácil», respiró Scott. «Con fuerza, por favor». Agachó una pierna sobre el hombro de Kip y levantó las caderas, instando a Kip a que lo tomara aún más profundo. Kip observó, hipnotizado, cómo Scott acariciaba su propio
Ya estaba a punto de romperse, pero cuando Scott murmuró el nombre de Kip, este perdió todo el control. Su ritmo desapareció por completo y se limitó a joder a Scott tan fuerte y rápido como pudo, mientras su mente se desmoronaba. Todo era demasiado. De repente, Scott echó la cabeza hacia atrás. Su barbilla sobresalió y los músculos de su cuello se tensaron. Su espalda se arqueó y se corrió con un magnífico estremecimiento que Kip nunca olvidaría. Se corrió a chorros interminables y hermosos, contra su propio estómago y su pecho, algunos de los cuales llegaron a golpear su cuello. Kip gimió y juró, y se corrió en la siguiente embestida, casi gritando de lo bien que se sentía. Cuando las últimas olas se calmaron, se desplomó sobre Scott, jadeando y sonriendo. Después de un minuto, Scott lo maniobró suavemente para que pudiera llegar a su boca y lo besó. Gracias, murmuró Scott con alegría. No tienes ni idea, gracias. ¿Me lo agradeces? Lo necesitaba, dijo Scott. Ha pasado mucho tiempo. Kip se sintió valiente. ¿Cuánto tiempo? Agosto. Estás a principios de agosto. Kip quería preguntar cómo era eso posible, pero la respuesta podría llevar a un terreno que no sería una buena charla de almohada después del sexo. Scott obviamente no se sentía cómodo recogiendo hombres. Lo que realmente quería saber era ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? En su lugar dijo, debería limpiarme. El baño está por ahí, dijo Scott, señalando una puerta al otro lado de la habitación. Usaré el del pasillo. Kip se aseó y salió del increíble baño. Scott estaba sentado, apoyado en el cabecero con una fina sábana encima. Kip comenzó a recoger su ropa. No se engañaría sobre lo que era esto. El sexo había sido genial, pero Scott probablemente querría que se fuera ahora. Bueno, dijo, gracias por esto. ¿Te vas? Scott sonaba decepcionado. Kip hizo una pausa, sosteniendo sus vaqueros en una mano y su camiseta en la otra. Sí, quiero decir, no tienes que hacerlo, dijo Scott. Puedes quedarte y me gustaría que te quedaras, si quieres. Kip se quedó mirando boquiabierto a la magnífica estrella del hockey que le invitaba tímidamente a pasar la noche. Parecía nervioso, como si pensara que Kip podría rechazarlo. Kip dejó caer los vaqueros y la camisa al suelo y volvió a la cama sonriendo. No tienes que retorcerme el brazo. Se extendió juguetonamente a lo ancho de la cama con la cabeza sobre el muslo de Scott. Quiero saber de ti. Scott le sonrió y empezó a acariciar su pelo. ¿Me vas a contar algo? No se me ocurren las preguntas adecuadas. Kip le miró a la cara. Mi verdadero nombre es Christopher, pero casi nadie me llama así. Tengo 25 años, yo todavía vivo con mis padres en Brooklyn porque necesito pagar mi deuda estudiantil o conseguir un trabajo mucho mejor antes de poder mudarme. No te avergüences de eso. Crecí en la pobreza. ¿Crees que no sé lo afortunado que soy? No tienes suerte, dijo Kip. Has trabajado duro para todo lo que tienes. Tuve ayuda. Conseguí una beca en un internado con un gran programa de hockey cuando tenía 14 años. Tuve una pasantía gratis en la universidad. No he tenido que pensar en el dinero durante más de 10 años. Solo desearía que mi madre... Ella murió, sí, cuando tenía 15 años. Lo siento. Gracias. Era realmente increíble. Me hubiera gustado poder cuidarla cuando se merecía. Comprarle una bonita casa y todo eso. Hijo único, ¿verdad? Sí, dijo Scott. Sí, estábamos los dos solos. Se aclaró la garganta. De todos modos, probablemente deberíamos hablar de cosas más felices. No hace falta que hables si no quieres, dijo Kip, acercándose para acariciar la cara de Scott. Sintió rastros del rastrojo. Scott le sonrió. Debería dormir pronto.
Mañana tengo un entrenamiento temprano y muy largo. Mm, dijo Kip, sintiéndose más somnoliento por momentos mientras Scott seguía acariciando su cabello. ¿Seguro que quieres que me quede? Definitivamente. La forma en que Scott lo dijo fue tan cálida, tan afectuosa. El corazón de Kip revoloteó. Oh. Una noche, Grady. No te pongas estúpido. Aprecia lo que te han dado aquí. Kip se metió bajo la sábana con Scott. Apoyó la cabeza en el pecho de Scott, dejando que el ascenso y descenso de su respiración lo adormeciera. El capítulo 6. Scott parpadeó al oír el sonido de su alarma. Tardó un momento en notar el peso en el pecho que le dificultaba alcanzar el teléfono. Kip. Scott sonrió mientras apagaba la alarma y dejaba que los recuerdos de la noche anterior lo invadieran. Lo había conseguido. Había conseguido ligar con un hombre aquí en Manhattan. Un hombre que realmente le gustaba. Un hombre que ahora estaba desnudo y durmiendo felizmente en su cama acurrucado contra él. Pero Scott tenía que irse. Mierda. El coche estaría aquí en, ¿qué? ¿40 minutos? Suspiró y se giró para besar la parte superior de la cabeza de Kip antes de deslizarse por debajo de él. Kip emitió un pequeño ruido de protesta somnolienta, pero enseguida volvió a sumirse en un profundo sueño. Scott se dio una ducha rápida y estaba en el dormitorio de vuelta, poniéndose la camiseta cuando oyó crujidos. «Hola», dijo Kip aturdido. Estaba apoyado en un codo, tenía el pelo revuelto y un ojo cerrado. Adorable. «Siento haberte despertado», dijo Scott. «Tengo que irme. ¿Puedes quedarte si...?» «No, debería irme yo...» «¿Trabajas hoy?» «No, si tuviera que trabajar hoy habría llegado tarde hace una hora. Solo debería ir a casa». «Bien. Sí». Kip ya estaba fuera de la cama recogiendo su ropa del suelo. Se vistió rápidamente y se dirigió al baño. Scott exhaló. Este era un territorio desconocido para él. Kip no era su novio, pero tampoco era un simple ligue de una noche que Scott había recogido. Al menos no para Scott. «Mañana trabajo», dijo Kip cuando salió del baño. Parecía tan inseguro como Scott. «Juegas mañana por la noche, ¿verdad?» «Sí, y el sábado». «Bueno, supongo que te veré mañana por la mañana, a menos que creas que ese batido mágico ya no funciona». Scott sonrió. «Creo que todavía funciona. Te veré mañana por la mañana entonces». «De acuerdo». Kip salió del dormitorio y Scott lo siguió. Observó cómo Kip recuperaba su abrigo y su mochila del suelo y se ponía las zapatillas. «Que tengas un buen entrenamiento», dijo Kip cuando estaba listo para irse. «Gracias». Scott frunció el ceño. ¿Por qué era tan incómodo? «Mañana por la mañana, entonces». «Sí, mañana». A la mierda. Scott se acercó a Kip y lo besó. Le sujetó la cara con las manos y trató de mostrarle lo que sentía, ya que no podía decírselo. Kip pareció oírle, porque le devolvió el beso con el mismo fervor, y fue todo lo que Scott pudo hacer para no apretar a Kip contra la pared, desabrocharle los jeans y... «Nos vemos», dijo Kip, murmurando las palabras contra los labios de Scott. «Mañana». Scott lo dejó ir de mala gana. Quería acompañarlo hasta la puerta principal, pero no era necesario. Kip no necesitaba los códigos para salir del edificio. Además, era mejor que nadie los viera juntos tan temprano en la mañana. Después de que la puerta se cerrara, Scott se tiró contra la pared, maldiciendo lo jodidamente difícil que era esto. No era solo ser gay o ser famoso. Eran ambas cosas combinadas y saber que no era posible ser abiertamente quien era en su línea de trabajo. Solía pensar que este era el precio. Había sido afortunado en muchos aspectos y esta era la compensación. Podía salir de la pobreza para jugar en la National Hockey League, incluso en Nueva York, y disfrutar de una vida de ensueño que se acercaba a la perfección.
pero no podía enamorarse. No podía compartir con sus compañeros historias de noviazgo, matrimonio e hijos. Podía intentar llenar ese vacío con todo lo que hacía su vida emocionante y envidiable, pero ese vacío siempre permanecía, siempre royendo en él. Sus primeras temporadas en la National Hockey League no habían sido tan duras. Había sido un niño que no buscaba más que una liberación ocasional de todos modos. Los mayores habían tenido familias, claro, pero Scott había salido con los otros jugadores jóvenes. A medida que Scott crecía, había empezado a ser más difícil. A los 28 años apenas era un anciano, pero en años de hockey. Cada temporada que pasaba le resultaba más difícil ocultar quién era realmente. No se sentía solo exactamente. Tenía a sus compañeros de equipo y eran como una familia, pero a veces anhelaba algo en su vida que no tuviera nada que ver con el hockey, nada que ver con ser famoso. Pero su vida pertenecía a demasiada gente. La National Hockey League, los New York Admirals, su agente, sus entrenadores, sus patrocinadores, la prensa y los aficionados. Tal vez era demasiado esperar algo que lo alejara de todo eso. O tal vez esa cosa acababa de salir de su apartamento, después de una promesa susurrada de que lo vería mañana. Kip recibió un mensaje de Elena mientras estaba en el tren de vuelta a Brooklyn. «¿Ven a esta cosa conmigo o ya no somos amigos?» Inmediatamente después envió un enlace. Llevaba un artículo en el que se describía la próxima gala de la Fundación Equinox para las oportunidades STEM para la juventud, un evento anual de alto nivel para recaudar fondos que reunía a la élite de Nueva York. Nunca pensó que asistiría a ella, al menos no sin servir entre meses en ella. Kip leyó el artículo. La gala era dentro de 3 semanas. Le respondió con un mensaje de texto. «No tengo smoking». Elena contestó rápidamente e imaginó con irritación. «Alquila uno». ¿Estaría Scott allí? Tuvo que ser invitado. Kip sonrió. La gala del equinoccio. Las cosas estaban mejorando. Todavía estaba en la cima de la noche que acababa de pasar con Scott Hunter, y la posibilidad de noches similares en el futuro parecía estar implícita cuando se habían separado. No le des demasiada importancia, no te hagas ilusiones. Estaba a principios de año. Tal vez esto sería un punto de inflexión para Kip Grady, una invitación a una gala, una posible oportunidad de trabajo, un nuevo amigo. Realmente esperaba que Scott quisiera volver a verlo. El nivel de exigencia de Kip era ahora ridículamente alto después de la última noche, y sería muy difícil salir a ligar con un tipo cualquiera. Kip se hizo un plan para el resto del día que incluía ir al gimnasio, trabajar en su currículum y otras cosas responsables que no tenían nada que ver con soñar despierto con Scott Hunter. Kip estaba trabajando con María cuando Scott entró en la tienda a la mañana siguiente. No podía estar completamente seguro, pero creyó detectar un atisbo de decepción en la cara de Scott cuando vio que Kip no estaba solo. «Hola de nuevo», dijo Scott, haciendo un evidente esfuerzo por sonar casual. «Hola», dijo Kip, tratando de no mostrar el mareo que sentía al ver a Scott de nuevo. «Mucho tiempo sin vernos». Sutil. «Correcto», dijo Scott. Por un momento ambos se miraron fijamente sin hablar. Kip deseó poder saltar sobre el mostrador y envolverse en Scott. Tenía muchas ganas de besarlo. «Bueno», dijo Scott, «lo de siempre, supongo». «Lo tienes», dijo Kip con una pequeña sonrisa. Los labios de Scott también se movieron un poco. Kip preparó el batido y se lo entregó a Scott. Miró a María, que había estado observando en silencio a ambos todo el tiempo. Rápidamente apartó la mirada cuando sintió que se sonrojaba. Cuando volvió a mirar a Scott, este también se había sonrojado. «Así que juegas esta noche y mañana por la noche, ¿eh?», Kip preguntó como si no hubieran tenido ya esta conversación. «Sí,
Luego un día libre antes de un corto viaje por carretera. ¿Día libre? Ujú, dijo Scott mientras tomaba un sorbo de batido. ¿Grandes planes para el día libre? Kip estaba tratando de ser lo más sutil posible, lo cual no era muy sutil en absoluto. Estaba pensando quedarme en casa, tal vez ver una película. Sonaba despreocupado, pero la mirada de Scott amenazaba con derretir a Kip en el acto. Parece un buen plan. Creo que sí, dijo Scott. De todos modos, debería irme. Le entregó a Kip el habitual billete de $20 y tal vez su toque se prolongó cuando sus dedos se encontraron con la palma de Kip. Hasta luego, Kip. Nos vemos, dijo Kip, su voz débil. Scott se fue rápidamente. Oh, Dios mío, exclamó María. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué demonios, Grady? ¿Están comprometidos o qué? No sé qué es lo que... Tienes que decirme qué es lo que acabo de presenciar. Nada. Kip sabía que su cara lo delataba. Sus mejillas seguían sonrojadas y se mordía el labio para no sonreír. Afortunadamente lo salvó un cliente que entraba. María le lanzó una mirada de «Esto no ha terminado», antes de volverse hacia la joven que leía el menú por encima de sus cabezas. Kip desdobló el billete para meterlo en la caja registradora y encontró un papelito metido dentro. Casi cayó al suelo, pero lo atrapó. Cuando lo leyó, tuvo que ir a la trastienda para que María no viera su expresión. El papel tenía, con una letra muy cuidada, el número de teléfono de Scott Hunter y la palabra Domingo escrita debajo. ¡Mierda! ¡Mierda! Kip sacó rápidamente su teléfono e introdujo el número en sus contactos. Luego hizo una foto del papel por si acaso, antes de deslizar el número con cuidado en su cartera. Esperaba, pero no se atrevía a suponer que Scott quisiera volver a verlo. Incluso si era solo para el sexo, eso estaría bien, más que bien. Se permitió un minuto para hacer un pequeño baile de Scott Hunter me desea totalmente, en la intimidad de la sala de atrás, antes de salir flotando para servir los batidos a la gente. El domingo parecía tardar una eternidad en llegar. Kip había vuelto a ver a Scott el sábado, cuando entró en Straumasbury para tomar su habitual batido del día del partido, pero la tienda estaba llena y Scott no se había quedado. Probablemente había querido marcharse antes de que alguien lo reconociera. La posibilidad era bastante buena estos días, porque toda la ciudad hablaba del regreso triunfal de Scott Hunter. Kip había visto cómo entrevistaban a Scott después del partido y le habían preguntado a bocajarro a qué atribuía el cambio de su juego. Se limitó a sonreír tímidamente. Supongo que he encontrado algo que me ha reanimado. Kip había estado mareado desde entonces, y ahora por fin era domingo y no tenía ni idea de qué hacer. Tenía el número de Scott, tenía la vaga instrucción de llamar a Scott hoy, pero no tenía una hora para hacer la llamada. ¿O debería enviarle un mensaje de texto? Pero solo eran las 11 de la mañana. Incluso un texto parecería ansioso a esta hora, ¿verdad? Kip decidió ir al gimnasio. Iría al gimnasio, se ducharía, comería algo y luego enviaría un mensaje a Scott. Pasadas las 2 de la tarde, se sentó en la cama y miró su teléfono, preguntándose qué diablos escribir. Lo estaba pensando demasiado. Lo único que necesitaba era hacerle saber a Scott que no había perdido su número y que le gustaría verlo. Sin poder encontrar algo mejor, envió un mensaje de texto. Hola, soy Kip. Dejó el teléfono. Ya está. Scott probablemente se pondría en contacto con él más tarde. Ahora tenía el número de Kip. Ahora tiene mi número. Kip estaba a punto de levantarse y poner una película o algo así cuando el teléfono vibró. Me alegro saber de ti, Kip. ¿Scott había estado esperando para saber de él? Scott envió otro mensaje. Estaba preocupado de que perdieras mi número. Kip juró para sí mismo. Debería haber enviado un mensaje antes.
Estaba a punto de responder cuando sonó su teléfono, el número de Scott. ¿Scott? Sí, hola. Hola. Perdón por llamar, es que soy muy lento tecleando. Está bien. ¿Estás ocupado? No, no, está bien. Es agradable escuchar tu voz. Kip se encogió, pero pudo escuchar la sonrisa de Scott a través del teléfono. A mí también, Kip. He estado pensando mucho sobre la otra noche. Kip se recostó en su cama sonriendo. ¿Sí? Ujú. Esperaba que quisieras venir más tarde. Probablemente podría estar disponible, dijo Kip juguetonamente. Podríamos pedir que nos trajeran comida, ver una película. No solo tiene que ser. Eso suena perfecto, siempre y cuando también pueda incluir. Oh, definitivamente puede. Kip se mordió el labio. La voz de Scott había bajado un poco y recogido algo de grava cuando había dicho eso último. ¿A qué hora me quieres? Kip preguntó, tratando de igualar el tono de Scott. No estoy haciendo nada en este momento. Mierda. ¿Quieres que vaya ahora? Si quieres. Quiero. Quiero. Te veré pronto. Kip estuvo a punto de colgar, pero entonces se le ocurrió preguntar. ¿O debo llevar una bolsa de viaje? Scott guardó silencio un momento y Kip se maldijo por ser presuntuoso. Sí, trae una, absolutamente. Scott colgó. Kip exhaló un suspiro y sonrió estúpidamente al techo. Luego se puso a trabajar para averiguar la ruta más rápida hacia la casa de Scott.